Busquemos en la Biblia, hermanos, el primer libro de Crónicas, por favor. Su capítulo 28. Primero de Crónicas, capítulo 28. Lo que vamos a leer esta mañana y vamos a meditar es acerca de aquellos los que colaboran. Y cuando hablamos de los que colaboran, solo quiero darle una idea. Creo que el hermano Nerio, hermano César, o sea, todos los que trabajan en la construcción saben qué sería de un albañil, de un maestro de obra, de un ingeniero, si no hay auxiliares, si no hay ayudantes. Piense, un arquitecto diseñó el plano para un gran edificio. Puede ser un plano excelente, todo puede estar bien, pero la pregunta es, ¿qué si no hay albañiles? ¿Qué será si no hay auxiliares? Pero la experiencia que yo viví trabajando con el gobierno, construyendo aulas para escuela por varios años, el arquitecto Alvarado, él hacía los planos, me los entregaba, el rollo de plano, me decía, vete a tal parte, preséntate al director de esta escuela y dile dónde quiere estas 6 aulas. Y yo me iba, me presentaba al director, le preguntaba dónde quiere las 6 aulas, él me indicaba dónde, pues yo extendía los planos, hacía los trazos y un grupo de 17 hombres que andaban conmigo. La cosa es cuando terminábamos el trabajo. El arquitecto, como él había dibujado el plano, él calculaba cuando yo estuviera a altura de puertas, las paredes, y él llegaba, hacía un recorrido por todo la construcción y se iba. Cuando ya terminaba, yo le avisaba, ya está terminado. Él venía, hacía el recorrido, miraba ventanas, puertas, la medida, todo, y sabía lo que había dibujado. Me decía, bien, vete con tu personal a tal parte. La cosa es que cuando venía la inauguración de las aulas, el señor director de la escuela invitaba al alcalde, al gobernador, invitaba al arquitecto Guillermo Alvarado. Ahí estaban en la tarima de honor, como se dice, en la mesa de honor, y todos aplaudiéndole al arquitecto por las aulas que había hecho. ¿Y los auxiliares? ¿A dónde estaban? Brillaban por su ausencia. No los tomaban en cuenta. Ahora póngase a meditar acerca de un cirujano, un alto cirujano, un hombre de mucha experiencia, un hombre famoso. ¿Qué de este cirujano cuando hay una operación de alta cirugía? Si no están los auxiliares, el anestesista, la que le está pasando las herramientas. ¿Qué sería de este hombre si no hay quien le ayude? Entonces, ¿pero qué sucede? La fama, ¿quién se la lleva? El alto cirujano, el gran cirujano. ¿Qué de las enfermeras? ¿Qué del anestesista? Hasta lo ignoran, no saben ni quién es. Pero acerca de los que colaboran en la obra del Señor, es tan, pero tan diferente, hermanos, tan diferente. Porque Dios ha diseñado su obra de tal manera que Dios está observando a aquellos que colaboran. Y vamos a comenzar con primero de Crónicas, capítulo 28. Dice el versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios
e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Y confiamos que el Señor ha de bendecirnos de la meditación de su santísima palabra. Usted conoce la historia del rey David. Él deseó edificarle casa al Señor. Dios no se lo permitió porque había derramado mucha sangre. Le dijo, pero tu hijo que saldrá de tus lomos, él me va a edificar casa. Pero el Señor nuestro Dios, en visión, en sueño o como se sea, le dio a David el diseño de todos los atrios, las puertas, todo. Y ahora que Salomón ya está reinando, viene David, llama a Salomón su hijo y le entrega los diseños así como Dios lo deseaba. La casa. Y le dijo, esfuérzate. Primero le entrega los diseños, luego le dice, esfuérzate y manos a la obra. Mi Dios estará contigo. No temas ni desmayes. Luego le menciona el grupo de sacerdotes y colaboradores que voluntariamente iban a colaborar en la construcción de la casa de Dios. Está el diseño, está la exhortación y está el grupo de personas que iban a trabajar en la obra. Eso me da a entender a mí que nuestro Dios, para Él, aquellos que colaboran son de grande, pero de grande valor. Vámonos al libro del Éxodo, capítulo 17. El libro del Éxodo, capítulo 17. Un predicador dijo que el libro del Génesis es el semillero de toda la Biblia. Es decir, en el Génesis hay un principio de todos los temas que usted encuentra en la Biblia. Y hablando de los que colaboran, por ejemplo, cuando el Señor estaba en haciendo la creación, por decirlo así, cuando hizo los reptiles, los peces, todo eso, las aves, macho y hembra. Pero dice que hizo al hombre. Y luego dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor sabía que el hombre necesitaba una mujer que le colaborara. Y los hombres casados mayormente saben el gran valor de una mujer, su colaboración en la casa, en la familia. Grande colaboración. Porque no sé si somos honestos, pero el hombre que trabaja, por ejemplo, entra a las 8 de la mañana, sale a las 4 de la tarde o 5, se va a su casa, cenó, se acostó en la hamaca y a veces a dormir. Pero ¿qué de la mujer? Se levanta a las 5 de la mañana, a veces son las 9 de la noche y a veces tiene que dejar burra para otro día porque si no, no se duerme. El trabajo es pesado, la ayuda idónea que Dios le ha dado. Ahora pensemos en los que colaboran. Éxodo capítulo 17. Dice versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, tanto Hur como Aarón, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos fuerzas hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Aquí tenemos un gran ejemplo, pero gran ejemplo,
Moisés diciéndole a Josué, ve a pelear contra Amalek, lleva el ejército, yo subiré al collado. Y sube Moisés con su vara, con el baúl, y va Aarón. Y cuando están peleando, dice que Moisés alzaba su mano con la vara, y Josué prevalecía, Josué iba ganando. Pero como se cansaba y bajaba la mano, se daba vuelta a la batalla, empezaba Amalek a triunfar. Y otra vez Moisés levantaba la vara con su mano y Josué iba avanzando, iba peleando, iba ganando. Pero se cansaba otra vez, bajaba la vara. Ahora Amalek iba triunfando. Eso lo vio Aarón y lo vio Hur. Estaba cansado. Toman una piedra, la ponen debajo de él para que se siente y cada uno agarra una mano de Moisés para que sostenga la vara. Y dice que así lo tuvieron hasta que Josué deshizo el ejército de Amalek. Ahora piense una cosa. ¿Sería posible que Josué podía salir todo orgulloso y decir, es que yo? No, para nada de eso. Si Hur como Aarón no hubieran sostenido la mano de Moisés con la vara, Josué hubiera sido derrotado seguramente. Pero ellos colaboraron sosteniendo la mano de Moisés con la vara y Josué triunfó a favor del pueblo de Dios. Qué precioso pensar en eso. Una colaboración que se ve bien sencilla, pero fue para que triunfara Josué con todo su ejército. Vámonos al capítulo 35 del Éxodo. Dice el Éxodo 35, versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en talla de piedras, de engaste y de obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Oholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y oiga lo que sigue. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Y luego dice, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Esto fue cuando se construyó el tabernáculo en el desierto. El Señor capacitó a Bezaleel y a Oholiab, le dio una sabiduría tan increíble, tan grande, para inventar diseños y toda arte. Y les dio la capacidad para que pudieran enseñar a otros. Y dice que el Señor les dio esa capacidad, pero habían otros ahí que su corazón los movió para colaborar en la obra del Señor. Ahí están los que colaboran. Solo póngase a pensar cuando erigieron el tabernáculo. Había mujeres, según explicábamos la vez pasada, hace un año, no recuerdo, mujeres que estaban hilando pelo de cabra, algo insignificante, haciendo las cortinas de pelo de cabra y otras de tejones, etcétera. La cosa es cuando se erigió el tabernáculo,
¡Qué orgullo para aquellos que colaboraron! Yo hice esto, yo colaboré en esto. Así es nuestro Dios. Así ha diseñado su obra. Hay hombres capacitados por Él, pero hay otros que pueden colaborar para que la obra se lleve a cabo. Ahora en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 21. Los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 21. Dice, Hechos 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. La Biblia nos dice, aún la carta a los Gálatas lo explica, que Pablo fue enviado a los gentiles, pero también predicó a los judíos. Y aquí los ancianos están diciendo que fueron miles, óigalo, miles de judíos que se convirtieron al Señor, como también miles de gentiles, miles. Y Pablo está dando el informe, lo que Dios había hecho por medio de él con los gentiles. Ese es lo precioso, lo que Dios había hecho por medio de él. No es que él lo hizo con su fuerza, fue el Señor que le dio esa capacidad. Pablo, el Señor lo llamó y le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y del pueblo de Israel. Y yo le voy a enseñar lo que es padecer por mi nombre. Y Pablo salió a predicar el mensaje del Evangelio. Y aquí está diciendo que fueron miles, óigalo, miles los que fueron salvos. Y dice en otra parte de la Biblia que Pablo, el Señor lo llamó para que fuera un maestro, un enseñador a los gentiles. Hombre preparado por el Señor. Pero lea por favor Efesios capítulo 6. Carta a los Efesios, su capítulo 6. Dice, Efesios 6, versículo 18 al 20. Orando también en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, óigalo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Se da cuenta que está diciendo Pablo aquí? Es cierto, el Señor lo había capacitado, pero ¿qué está dándonos a entender el apóstol Pablo? Que necesitaba la colaboración, óigalo, necesitaba la colaboración de los hermanos en Éfeso, que ellos lo sostuvieran, así como Ur y Aarón, que lo sostuvieran en oración para poder dar el mensaje como era debido, para que el Señor lo usara. Ahora viene la pregunta, hermano. ¿Está usted sosteniendo en oración a los que predican el Evangelio? ¿Los está sosteniendo? ¿Usted ora en la mañana, en la noche por el hermano Israel? Ora y ora por aquellos que están predicando aquí el Evangelio.
por los hermanos que andan en el país, por los hermanos que andan en Honduras, Nicaragua, etcétera. Está llevándolos en oración, sosteniéndolos en oración. Ellos son vasos de barro, como dice Pablo a los Corintios, vasos de barro que necesitan la ayuda, la colaboración del pueblo de Dios. Pero la pregunta es esta: ¿estamos orando? ¿Sosteniendo a los siervos de Dios en oración? Mire que a mí me dio lástima. Un hermano, no le voy a mencionar de qué iglesia, ni cómo se llama, ni de si es de Oriente o de Occidente, no le voy a decir. Pero platicando con un grupo de hermanos acerca de la oración, yo estaba preguntándole a cada uno de ellos y le dije a este hermano: ¿usted cuánto tiempo pasa de rodillas en la mañana? Sonriendo me dijo: yo aguanto 5 minutos. 5 minutos orando, sí. Y yo me puse a hacer números. ¿Qué puede pedir este hermano en 5 minutos? Porque en primer lugar, en nuestras oraciones, según dice la Biblia, primero tenemos que alabar al Señor con nuestras oraciones. Darle gracias al Señor por la noche que pasó, el nuevo día, por sus cuidados. Creo que allí se van más de 5 minutos. Ahora viene la pregunta: ¿qué es lo que pedía en sus oraciones él? Estaba llevando en oración a los predicadores del Evangelio, a los maestros que andan trabajando en la obra. Créame que me dio tristeza. Y a veces, hermanos, mire, murmurar es bien fácil. Esta obra no crece. ¿Por qué no crece? Puede ser que no estamos sosteniendo en oración a los siervos de Dios. Solo me acuerdo de un joven. Usted sabe lo que hacen en las denominaciones. Yo con respeto se lo digo. Este joven fue a un colegio o escuela para pastores y se graduó de pastor y lo mandan a una iglesia. Y cuando se sube a predicar el primer mensaje, sí, él no, porque el que está aquí arriba nota lo que está pasando allá abajo. Y vio que los hermanitos meneando la cabeza que no. Pero habían 2 hermanas que ahí estaban cerca. Cuando se bajó todo apenado, las hermanas lo llamaron aparte. Le dijeron: mire, hermano, no vaya a desmayar. Siga adelante. Nosotras vamos a estar orando por usted día y noche. Siga orando. Mire, al poco tiempo, aquel joven fue agarrando aquel desarrollo que después los hermanos que le hacían así, ahora le estaban haciendo así. Que sí, el Señor lo estaba usando. Pero mi pregunta es esta: ¿está usted sosteniendo a los hermanos en oración? ¿A los siervos de Dios? Sí, puede ser que el Señor los haya llamado para predicar el Evangelio o para pastorear al pueblo de Dios, pero necesitan de nuestras oraciones. Y mi pregunta es esta: ¿cuánto tiempo pasa de rodillas clamando por estos siervos de Dios? ¿Cuánto tiempo? Ellos tienen sus debilidades, necesitan nuestras oraciones. Lo está haciendo. Y mire, una hermana, para que tenga una idea de lo que es el valor de la oración, una hermana que era muy fiel en la iglesia, en todo colaborando, de repente le cayó parálisis. Ya triste en la casa, en una cama, no va un mes a la iglesia, toda triste, y viene el pastor a visitarla. Y la ve toda triste, llorando. ¿Y qué te pasa? ¿Y ahora qué voy a hacer, hermano? ¿En qué voy a servirle al Señor? ¿En qué voy a servirle? Le dijo: ¿y la oración, pues? ¿Por qué no oras? ¿Crees que no es colaboración estar orando por la iglesia? Por mí, le dijo, por los predicadores, por la salvación de almas. Mire cómo que le encendió el foco y ya dijo a sonreír: tiene razón. El pastor platicó con ella y se fue. A los meses, creo que fue 1 año, 6 meses, no recuerdo exactamente, la hermanita murió. Cuando vienen a limpiarla, pues a prepararla para meterla en el ataúd, debajo de la almohada, ahí estaba su diario, un cuaderno, su diario de la vida que le llaman. Y ahí estaba el pastor. Y el pastor dijo: ¿por qué no me lo regalan ese libro, ese cuaderno? Y se lo dieron.
y dijo a buscar. Tenía anotado, ahí decía, motivo de oración, 70 amigos y familiares orando por la salvación de ellos. Lo precioso es que había tachado a 30 con una cruz, como quien dice, este ya aceptó. 30 de 70 por quienes había estado orando. Entonces, piense usted en esto. ¿Será que la oración no es para colaborar en la obra, para que crezca? Le repito, si Uri y Aarón no hubieran sostenido la mano de Moisés con la vara, Josué hubiera fracasado, el ejército hubiera fracasado, pero Dios dio la victoria. Ahí estaban esos dos hombres sosteniendo la mano de Moisés. Precioso pensar en esto. Y aquí tenemos a los de Éfeso, Pablo rogándoles que oren por él, que el Señor le dé palabra cómo predicar el evangelio. Carta a los Colosenses, el capítulo 4. Dice Pablo, Colosenses 4, versículo 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste, óigalo, para que lo manifieste como debo hablar. Esa era la petición de Pablo, que los hermanos de Colosa lo sostuvieran con sus oraciones también. Y dice, para que yo manifieste el misterio de Cristo, para que lo diga o lo manifieste como debo hablar. O sea, Dios lo llamó, el Señor lo llamó para predicar el evangelio, el Señor Jesucristo. Pero Pablo necesitaba que los hermanos lo sostuvieran en oración. Acuérdate, lo repito, son vasos de barro. Esos siervos de Dios que andan en el mundo trabajando en la obra. Doblemos rodillas. Si hay almas salvadas, que sea para la gloria del Señor. Pero usted los sostuvo a ellos con sus oraciones. Un poquito más adelante. Filipenses, regrésate un poquito, Filipenses capítulo 2. Los que colaboran. Filipenses capítulo 4. Dice, versículo 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. 2 hermanas y un hermano mencionado llamado Clemente. Hermanas, dice, y Clemente, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. No es que eran evangelistas en el púlpito. Ellas sabían cómo colaboraban en la obra junto con el apóstol y los demás discípulos y aún el hermano Clemente. Allá andaban esas 2 hermanas colaborando. ¿De qué manera? El Señor lo sabe. Para que usted pueda entender de qué manera puedo colaborar yo en la obra, en la predicación del evangelio. Y una cosa le diré. Viera mire, cuánto gozo me da cuando vienen los sembradores que llamamos o hacemos campañas evangelísticas. Me da tanto gozo ver hermanas desde el primer día dispuestas colaborando. Otros que por su trabajo llegaron un día, otros llegaron otro día, pero mire, todos tratando de involucrarse, de ver que colaborar en algo, en la obra del Señor. Y aquí está Evodia y Síntique, hermanas de combate en la obra del Señor. El hermano Clemente, lo mismo, colaborando en la obra del Señor. Ahora el capítulo 2, dice Pablo,
capítulo 2, versículos 19 y 20. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. El hermano Timoteo. Pablo, hermanos, era un hombre de Dios, que él estaba pensando en la iglesia en tal parte, en la iglesia en tal parte. Como él dijo en la carta a los Corintios, lo que él se preocupaba por todas las iglesias, estaba pendiente de ellas. Y usted lee segunda Timoteo, Pablo ahí menciona: a fulano lo mandé a tal parte, a fulano a tal parte, a fulano lo dejé en tal parte. Trae a Marcos porque me es útil para la obra. Y aquí tenemos a Timoteo. Mandó a Timoteo y dice: porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Interesarse por el pueblo de Dios, poder cuidar, pastorear al amado pueblo de Dios, porque eso es lo que el Señor quiere. Él ha preparado siervos, pero ahí están los que colaboran para que también la obra siga adelante, para que apacentemos, pastoreemos su grey, prediquemos el evangelio. Se necesitan los que colaboran. Y Timoteo, como dicen en El Salvador, era materia dispuesta a colaborar. Precioso pensar en esto. Varones de Dios que están ahí listos. Hermanos, si nosotros, mire, le voy a decir mayormente a los jóvenes, si los jóvenes, como quien dice, estuvieran en oración: Señor, ilumíname, ¿en qué puedo colaborar en tu obra? ¿En qué puedo hacerlo? Y si ya se está ejercitando en el púlpito, piense: ¿cómo estará la iglesia en tal parte? ¿Necesitarán ayuda? ¿Cómo estará la iglesia en tal parte? Mire, estos días que mi presión se ha bajado tanto y yo no hallaba a quien mandar a Guatajeado, que aquí llamaba aquí: no puedo llamar, no puedo. Y yo deseando mandar a alguien que fuera a cubrirme, porque yo no podía por mi salud. Y aquí tenemos a Timoteo, un joven dispuesto a colaborar para el bien del amado pueblo de Dios. Ahora, por favor, Efesios capítulo 4, regrésese. Efesios 4, dice, carta a los Efesios capítulo 4. Lo que estábamos hablando de Besaleel y de Aholiab, hombres preparados por el Señor. Dice Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta lo que Pablo nos está enseñando aquí? ¿Cómo es que crece la iglesia del Señor? Dice que crece según la actividad propia de cada miembro. Y le voy a explicar algo. No sé si sucede aquí, pero las iglesias que yo a veces he visitado, cuando hablamos del culto del evangelio, a veces hasta ni los hermanos, la mayoría no viene. Ahora piensen los pobres incrédulos. Pero póngase a meditar que aquí al frente está un hermano que el Señor lo usa en el evangelio y solo hay creyentes. ¿Qué tanto efecto hubo? ¿Qué tanto fruto hubo? Pero ¿qué le parece si los hermanos como hermanas se dispusieran en oración? Señor, ayúdame a llevar a alguien al culto,
ayúdame. Esa sería su colaboración. Y yo le aseguro, si este pecador, esta pecadora recibe a Cristo, la gloria es del Señor. Y una parte pues para el predicador, pero más para aquel que lo trajo al culto. Porque en el caso mío, fue mi tío Ramón. Sí, el Señor usó a los hermanos en el púlpito. Pero ¿qué si mi tío Ramón no me hubiera traído al culto? Es lo que yo me pregunto. Mire, yo pasé años dándole gracias al Señor por mi tío Ramón. Años. Porque él desapareció, supuestamente lo mataron, porque fue en el tiempo de la guerra. La bulla fue que lo acusaron de cosas que no eran y lo bajaron de un bus, la guardia, y lo desaparecieron. Es la bulla. Yo no puedo confirmar. Lo que quiero decirle es que yo, por años orando, Señor, gracias porque mi tío Ramón me llevó a oír tu evangelio. Y así, aquí me tiene ahora. Pero fue trabajo de él, colaboración de él. Entonces piénselo, ¿qué le parece? Si usted ora al Señor que le ayude a traer amigos al culto, yo le aseguro que el hermano que predica va a tener más fuerza todavía. Saber que hay personas incrédulas oyendo el mensaje del evangelio. Porque muchos se conforman, no, dice, por si acaso hay un creyente incrédulo todavía, que le caiga la semilla. Puede ser, pero el objetivo no es ese, es predicarle a los pobres incrédulos. Y aquí tenemos, pues, la iglesia crece según la actividad propia de cada miembro. Para terminar, Romanos capítulo 16. Dice, Romanos 16. Dice así, Romanos 16, versículos 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. La hermana Febe, ella ayudaba a muchos, y a mí mismo. Luego la hermana Priscila, que aún expuso su vida por el apóstol Pablo, y dice, por los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¡Qué colaboración de estas hermanas tan precioso! Versículo 6, dice Pablo, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mire, ha trabajado mucho. Y le voy a contar algo, no por vanagloria. Yo sé, hermanos, que todos tenemos trabajo. La mayoría de los hermanos, pues, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero quiero contarles no para vanagloria mía. Yo trabajaba con el gobierno, como le digo, construyendo aulas para escuelas. Me mandaron a trabajar a Santa Clarita, frontera con Honduras, a la orilla del mentado río Huascorán. Y de allá salía a las 4, agarraba bus para Santa Rosa, de Santa Rosa para San Miguel, llegaba a la terminal y a pie para el local, para estar a la hora antes del culto, para poder hacer el aseo. El culto era a las 6, 6:30. Hacía el aseo, ya todos llegaban, se hacía el culto. El día siguiente yo iba para Santa Clara. Yo trabajaba, pero procuraba hacer algo para la obra del Señor. Y les repito, yo sé que todos trabajan, pero procuremos, hermanos, hacer un espacio para colaborar algo en la obra del Señor, porque la iglesia crece, como hemos leído, según la actividad propia de cada miembro. Que el Señor nos bendiga.